y vamos a sumar a nuestra mesa de conversación desde el Congreso al senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática y que ha estado trabajando, me imagino, nos imaginamos, senador, durante todo el día. ¿A qué horas terminaron las votaciones? Porque hoy día aprobaron 5 proyectos. Sí, hola. ¿Cómo está? Connie. Buenas noches. Buenas noches, gracias por el contacto y también por permitirme estar acá desde el Congreso y saludos al panel también. La sesión estaba citada hasta las 7 de la tarde, pero finalmente hubo un acuerdo en comité en la mañana de que sea hasta total despacho los 5 proyectos de la tabla y salimos pasadito las 8 de la noche. Senador, bueno, se aprobaron estos 5 proyectos, ya los habíamos enumerado, ¿cierto? Importantes de la agenda de seguridad, pero hay uno que es ha sido el más polémico, es el que ha concentrado la atención, el proyecto de ley Naim Retamal, que queda postergado para el próximo martes. ¿Por qué se hace eso? ¿Es para tratar de mejorarlo con las indicaciones del gobierno? ¿Es porque hay división al interior de la coalición de gobierno frente a este proyecto? A ver, o las dos primero cosas. voy a explicar al menos mi versión, sí, como veo yo el asunto. Obviamente, con el trágico asesinato de la carabinera, del sargento Olivar el día domingo, se acelera todo y la Cámara decide suspender esta semana, que es semana distrital, para que la gente que nos está viendo en la casa, esta semana, siempre hay una semana al mes en la que no hay ni comisiones ni salas para que los diputados y senadores podamos tener trabajo territorial representando a los territorios por los cuales fuimos elegidos, ¿no? Y de manera extraordinaria la Cámara decidió suspender esta semana y sesionar martes y miércoles para sacar una serie de proyectos vinculados a la seguridad. Eso es lo que se votó entre martes y miércoles, y el Senado hizo lo propio el día de hoy, jueves, digamos, todo el día. Pero había que definir la tabla, ¿no? La tabla no estaba fijada el día domingo, cuando tomamos esta decisión, los comités, no estaba fijada la tabla. Entonces teníamos que esperar, por un lado, que los proyectos que aprobara la Cámara, que entran al Senado, se habilitó de manera extraordinaria, cosa que no suele ocurrir, que sesione la Comisión de Seguridad del Senado de manera híbrida para tramitar muy rápido, de manera express, los proyectos que venían de la Cámara o también algunos otros que estaban en la propia Comisión de Seguridad sin que pasen por o se dé cuenta en la sala del Senado y de esa manera poder hoy día votarlos en el Congreso. Yo diría, los 5 proyectos que votamos el día de hoy, que tienen que ver con sicariato, con control preventivo de identidad a personas migrantes en situación irregular, con el uso de armas en espacios masivos o concurridos, con el tema del secuestro, de la extorsión, son proyectos que tenían, yo diría, un apoyo muy transversal. Muchos de ellos eran mensajes del Ejecutivo o donde el Ejecutivo ya había intervenido con indicaciones importantes a mociones parlamentarias y las había patrocinado. Y fueron aprobados por amplia mayoría el día de hoy en el Senado. Se dio una muy buena discusión y creo que son un avance porque son delitos, algunos de ellos, por ejemplo, secuestro, extorsión o sicariato, que son delitos nuevos para la realidad chilena, no son muy conocidos en la realidad latinoamericana, lamentablemente, en otros países, pero en Chile hace pocos años, en el fondo, vienen aumentando y por tanto, de alguna manera, es adelantarnos con legislación, con capacidad del Estado para poder enfrentarlos y prevenirlos. Senador, ¿y cuáles son los reparos? Vamos a la polémica, ¿cierto? Al proyecto de ley. ¿Cuáles son los reparos que ustedes desde Apruebo Dignidad tienen? Porque tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio estuvieron por postergarla y además tienen reparos en este proyecto de ley. ¿Cuáles son sus reparos de ese proyecto? Ya, estamos hablando ahora del proyecto Naim Retamal, que son 2 proyectos, originalmente 2 mociones parlamentarias, no son proyectos del gobierno, eso hay que aclararlo, no es un proyecto del Ejecutivo, son mociones parlamentarias que estaban en la Cámara de Diputados más o menos hace casi un año, varios meses, se había votado solo en general. El gobierno no le había puesto urgencia, por eso mismo. No le había puesto urgencia, no es un proyecto propio y básicamente se acelera el tema y con lo que ocurrió el fin de semana y la Cámara lo aprueba. Ahora,
¿Cuál es el punto? Acá hay varios reparos que han hecho distintos abogados penalistas, organismos de derechos humanos, la propia institución, la directora del INDH, Amnistía Internacional, Francisco Cox. Bueno, hay distintos profesores que han dicho, mire, este proyecto, además de tener algunos artículos que pueden ser considerados inconstitucionales, además de eso, tiene el peligro, lo que se llama el gatillo fácil, es decir, invierte la carga de la prueba, donde el uso de armas letales o incluso no letales de carabineros, en este caso, gendarmería y carabineros, gendarmerías y policías de investigaciones, pudiesen, claro, en el fondo, frente a una, por ejemplo, vulneración de derechos humanos o un operativo mal realizado, se invierte la carga de la prueba. Es decir, la víctima tiene que comprobar, ¿no?, que el uso de esa arma no fue en legítima defensa, ¿no? Yo pongo el caso bien concreto, también para explicar en sencillo, digamos, Fabiola Campillay, ¿no?, nuestra colega senadora, tendría que ella demostrar, ¿no?, si esta ley fuera aprobada tal cual, hubiese tenido que ella demostrar que la bomba lacrimógena que le reventó en la cara y la dejó ciega, no fue, en el fondo, ese ataque, ¿no?, de un agente del Estado, no fue en legítima defensa y ella tendría que demostrar aquello, ¿no?, que ella no estaba atacando a carabineros y que en el fondo efectivamente ella es víctima. Y tiene una serie de problemas que en el fondo esta protección especial o defensa privilegiada de los agentes del Estado puede derivar, en definitiva, puede derivar en impunidad, en abusos policiales, en violaciones a los derechos humanos, como los que vivimos lamentablemente el 2019 en el estallido social. Claro, senador, buenas noches, ¿cómo está? Ese es el famoso, solo para poner que ese es el famoso o el polémico artículo 7, ¿cierto?, del proyecto de ley que establece la legítima defensa privilegiada. Rodrigo. Yo también leí a varios penalistas que opinaban lo contrario, que la carga de la prueba nunca se traslada a la víctima. Entonces hay una... Es ambigua la redacción. También me tocó leer hoy y encontré varias que opinan diferente. Senador, yo quería hacer una consulta. Si el proyecto pasa tal cual como se lo entregó a la Cámara, ¿cuál va a ser la postura de Revolución Democrática, en este caso usted, el próximo martes? ¿Va a ser la que mantuvo la Cámara a rechazar esta ley o la de Socialismo Democrático que finalmente terminó aprobando? Sí, a ver, mire, acá en el Senado al menos la conversación que hemos tenido hoy día como oficialismo, incluso con la democracia cristiana, una conversación, una reunión importante que tuvimos con el vicepresidente del Senado, senador Huanchumilla, y todos los senadores y los comités oficialistas más la DC, hay bastantes posturas críticas. Esto está mucho más mezclado tal vez que en la Cámara de Diputados como se dio por bloque la votación. Y una de las cosas que logramos resolver hoy día en comité es algo que me parece muy sensato, muy racional en el fondo, que es abrir un periodo de indicaciones para que el Ejecutivo, que el propio Ejecutivo dijo, este no es un proyecto propio, no es un proyecto que el Ejecutivo le puso urgencia, pero nos vimos forzados en el fondo a mejorarlo, porque el Ejecutivo tiene reparos con este proyecto de ley. No estamos hablando solo de apruebo de dignidad, es el gobierno completo el que tiene reparos al proyecto de ley. El ministro de Justicia ha dicho que esto puede ser un peligro para las policías y para las personas. La ministra Toá ha dicho que la idea matriz del proyecto de ley puede ser bien intencionada, pero el proyecto tiene problemas. Y por tanto el compromiso que hubo de alguna manera en la Cámara de Diputados fue que en el Senado se iban a producir modificaciones y que el Ejecutivo iba a poder ingresar indicaciones que hasta ahora no había podido hacer. Y nosotros lo único que pedimos no es dilatar esta discusión, sino que es abrir un periodo de discusión, que se invite especialistas, por ejemplo, y en eso la Comisión de Seguridad no sé si va a invitar a muchos especialistas que tengan visiones críticas o distintas como la que estoy planteando yo, o profesores, o organismos de derechos humanos, y que luego se abre un plazo de indicaciones para las del Ejecutivo y también cualquier senador o senadora tenga el derecho de presentar la indicación. Y esto lo logramos, el plazo que logramos máximo, ¿no?, por un acuerdo en comité con la mesa del Senado que preside el senador Coloma, es el día de mañana a las 12 del día, plazo máximo para presentar indicaciones, y el martes se vota en general y particular hasta total despacho en la sala. Entonces, yo lo que espero es que este proyecto efectivamente se mejore de manera sustantiva. Pero así como está, usted lo rechaza entonces. No he dicho eso, no quiero adelantar, nunca me gusta adelantar mucho mis votaciones por la prensa, porque esto recién va a ser el martes, y yo quiero ver, por ejemplo, el comportamiento que tengan los senadores también de derecha en la Comisión de Seguridad, donde ellos tienen mayoría,
cómo van a acoger las indicaciones del Ejecutivo. Si van a tener disposición a mejorar el proyecto, se van a mantener de manera intransigentes, tal cual como viene en la Cámara, insisto, con artículos inconstitucionales. Hay abogados constitucionales muy prestigiosos en nuestro país que están diciendo que, por ejemplo, el artículo transitorio del proyecto Naim Retamal es inconstitucional. O sea, es un proyecto que no viene bien de la Cámara de Diputados. Está bien dar señales, pero legislemos de manera seria. Y estamos legislando en muy pocos días un proyecto que es muy sensible, perdón, dada la realidad y dificultades que hemos tenido con la institución de Carabineros en los últimos años. Federica. Sí, senador, buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera es un poco en la línea de lo que preguntaba Rodrigo. El problema principal el problema principal de la prueba de dignidad y el gobierno con respecto a la ley tiene que ver justamente con lo privilegiado de la legítima defensa, entiendo, ¿no? O sea, con esa figura, ¿no? De lo privilegiado. Sí. O sea, ese es el punto fundamental de la discusión. Y la otra pregunta, o sea, bueno, mi pregunta iba más que nada a ¿qué es lo que a ustedes les gustaría cómo les gustaría que fuesen las indicaciones? ¿En qué línea irían las indicaciones que el gobierno se imagina para reparar justamente lo que no les gusta, que es la legítima defensa privilegiada? Y la segunda pregunta es si en algún momento se discutió dentro del Senado o la Cámara, si en algún momento tuvieron la discusión respecto a la necesidad de actualizar los protocolos de Carabineros, de actualizar los protocolos de acción de Carabineros, que esto va más allá de la legítima defensa, sino que Carabineros también tenga, digamos, esté actualizado en la forma en la que encara cuando tiene que actuar, trabajar, digamos, ¿no? O sea, cuando tiene que trabajar, ¿cuáles son los protocolos a los cuales se tiene que atener? ¿Eso está actualizado posterior al 2019? Ya, respondiendo a las preguntas, sí, efectivamente el corazón de la crítica al proyecto tiene que ver con esta defensa privilegiada, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otros artículos, como decía, que son o serían inconstitucionales. Eso, bueno, lo podría demostrar después el Tribunal Constitucional o bien es parte del debate legislativo. Pero yendo al tema de los protocolos, una de las recomendaciones que hacen los informes internacionales en materia de derechos humanos tras el estallido social, recordemos, hubo observaciones de Amnistía Internacional, de distintas organizaciones de derechos humanos, el mismo INDH, recomiendan al Estado de Chile una reforma a las policías y que el uso de la fuerza, el uso necesario y proporcional de la fuerza esté regulado por ley en Chile, no por protocolos administrativos, por ley. Ese es un vacío que el Estado de Chile viene arrastrándose mucho tiempo, que ya se sabía desde antes del estallido y que con el estallido queda en evidencia la precariedad que tenemos en el fondo de regulación por ley. Y eso es algo que está comprometido por el Ejecutivo, ingresar próximamente, estaba comprometido en la mesa de seguridad, ingresar próximamente un trabajo que viene haciéndose también en diálogo con la oposición y con distintos académicos y organismos de derechos humanos en términos de regular por ley el uso de la fuerza y que dentro de esa legislación esté también un estatuto de protección especial a las policías, ¿no? Pero que no derive en impunidad o en promoción de abusos policiales. Esto quiere decir en cosas muy concretas. Los policías pueden y tienen el deber y el derecho, ¿no?, de usar sus armas de manera proporcional, de manera necesaria, cuando está en riesgo su integridad física o cuando están su integridad o la vida, digamos, ¿no? O cuando están, por ejemplo, frente a un delito flagrante o está en peligro la vida de otras personas. El fin último es detener a esas personas, el poder reducir a esas personas y obviamente hay protocolos, ¿no?, que están o deberían estar por ley. Y luego, ahí mismo, está la protección especial. Es decir, nosotros entendemos que las policías, al otorgarles el monopolio del uso de la fuerza, deben y cumplen una función pública muy relevante en la sociedad, que proveen seguridad pública, es un bien público, ¿no?, de la democracia, y que requiere una protección especial. Pero esa protección especial nunca puede derivar en impunidad. Y con esto, por ejemplo, pongo ejemplos muy concretos. El hecho de que un policía, por ejemplo, esté bajo un sumario administrativo por un eventual uso desproporcionado de la fuerza, perfectamente no tiene por qué suspender su remuneración hasta que se termine la investigación. Pero la autoridad... Pero eso es lo que ocurre hoy día.
Claro, y por eso es que eso hay que arreglarlo. Algunos incluso Nosotros son no dados tenemos... de baja, algunos casos han sido dados de baja en el mismo día en que ha ocurrido el incidente previo a una investigación. Y esa persona después, incluso hay algunos que han salido absueltos de lo que se le estaba acusando y ya perdieron su puesto en Carabineros, perdieron básicamente a lo que se dedicaban. Sí, por eso es que esos temas que son penales desde el punto de vista procesal penal y administrativos, ¿no?, por sumarios internos, sin duda alguna hay que mejorarlos. O sea, tenemos un déficit legal ahí y el Ejecutivo, el Gobierno, pretende mejorar el proyecto que viene de la Cámara en esos términos. Es decir, que los carabineros o los agentes del Estado no tengan que dejar de recibir su remuneración, pero que la misma autoridad pueda, la autoridad de la institución pueda, por ejemplo, solicitarles que hagan otras funciones, ¿no?, mientras se realiza la investigación. Y obviamente, si es que la investigación termina comprobando que son responsables de cometer un delito o una vulneración de derecho humano importante, bueno, deben recibir una sanción. Y en algunos casos habrá que darlos de baja. O sea, también entendamos que dentro de la institución, estamos hablando de 60.000 personas, aproximadamente han habido delitos dentro de la institución, corrupción, tráfico de drogas, de armas, vulneración de derechos humanos, y sin duda alguna hay personal que hay que dar de baja, pero una vez terminada la investigación, no al inicio. Y esos temas procesales nosotros estamos obviamente muy disponibles a mejorarlos y a que exista, pero por ley, ¿no? Y ese compromiso el Ejecutivo lo que ha dicho en el fondo es que va a presentar dentro de los próximos días una legislación que regula el uso de la fuerza y regula también la protección especial a las policías. Y por tanto, estas indicaciones deberían dialogar también con ese otro proyecto de ley. Vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado. Fue la reflexión que hizo esta semana el presidente Gabriel Boric, precisamente sobre la relación con Carabineros. ¿Usted comparte esa reflexión, senador? No me responda ahora, sino que a la vuelta de una pausa aquí en Estado Nacional Prime. De vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Estábamos conversando con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Lo vemos ahí. ¿Dónde está, senador? Habíamos dejado una pregunta planteada. Voy a sumarle a mi pregunta a la de Rodrigo Arellano, que va en el mismo sentido. Rodrigo. Sí, se me anticipaste. Quería preguntarle algo muy similar a lo que le preguntó la Connie, senador. Sobre el tema de la reflexión. Porque lo señaló el presidente y yo también lo he escuchado a usted, senador, hablar de que quizá había que reflexionar sobre nuestras actuaciones pasadas. ¿Cuál es la reflexión que han sacado en limpio para entender un poquito más? Porque no hace tan poco tiempo, senador, usted mismo, en febrero del año 2021, a raíz de justamente la legítima defensa que estableció un tribunal, usted acusaba inmediatamente a un carabinero frente a un artista callejero que lo amenazó con cuchillo. El caso de Panguipulli. El asesinato de un artista callejero por parte de Carabineros es brutal y horroroso. La democracia y la ciudadanía amenaza a este tipo de situación. Se requiere en forma urgente una refundación. Lo mismo que plantea el programa de gobierno del presidente Boric en primera vuelta y que cambió a reforma y que usted, de hecho, habla de reforma ahora. Entonces, me parece que está la reflexión hecha y me parece que han entendido un poco lo que significó el contexto. Y por eso le quería preguntar, ¿cuál es la reflexión final que han logrado entender estos días? Sí, yo creo que, a ver, siempre hay que estar reflexionando del pasado, tanto de las propias actuaciones o declaraciones que uno ha hecho, y creo que todos tenemos esa responsabilidad, ¿no? Hacer una autocrítica también de lo que se ha hecho en el pasado para mejorar, en definitiva. Y tal vez, claro, nosotros en un momento del estallido social, que para muchos, no solo desde la izquierda, sino que desde, insisto, organismos internacionales, es la crisis más grave de violación a los derechos humanos post-dictadura cívico-militar, también desde la oposición al gobierno de Piñera, desde un rol impugnador, nosotros tal vez fuimos excesivamente drásticos y también uno, a ver, desde la indignación, desde el malestar, desde la impotencia, en la generalización de la crítica, ¿no? Por ejemplo, el hablar de la disolución de Carabineros o la refundación completa de una institución que tiene 60.000 personas, que tiene una historia, que tiene una cultura organizacional que es muy compleja y que no es llegar y disolvernos, no es llegar y refundarla. Por tanto, yo diría, ya esa reflexión la fuimos haciendo durante el año de campaña. ¿Se equivocaron entonces, senador? Tan o sea, yo creo que es una reflexión hoy día, mirado el contexto actual, mirado la urgencia que tenemos como país en términos de seguridad pública, mirado, ojo, sin meter debajo la alfombra, porque hay algunos que yo creo que están en una lógica también peligrosa, negacionista, como acá justificando las violaciones a los derechos humanos o sin importarle lo que ocurrió en Chile
Y justo en un año donde conmemoramos los 50 años del golpe de Estado y donde estos días además recordamos, ¿no?, la memoria de Parada, Natino, Guerrero, que fueron secuestrados y degollados por agentes del Estado, también de la institución de Carabineros, hace 38 años. Esa reflexión que el mismo presidente Boric la hace, o sea, el presidente Boric es capaz, y a mí me interpreta en el fondo al mismo tiempo decir, mire, yo respaldo a la institución de Carabineros, le doy más recursos, aprobamos un presupuesto con más recursos, el mismo general Yáñez dice, recibimos más equipamiento, etcétera. Hay un apoyo a la labor de Carabineros, pero al mismo tiempo hay una convicción y un compromiso con los derechos humanos. Y la lucha contra la delincuencia, la seguridad pública, nunca puede ser desacoplada o dicho en positivo, siempre tiene que ser compatible con los derechos humanos. Y yo creo que a veces hay discursos también negacionistas por un lado o que ponen como en una contradicción, ¿no?, la seguridad pública con los derechos humanos. Entonces, esa reflexión de, por un lado, hacernos cargo, que yo creo que todavía está pendiente para nuestro gobierno, que recién lleva un año, le quedan 3 años de gobierno. Los organismos de derechos humanos nos recuerdan que la recomendación para el Estado de Chile, entre otras cosas, es una reforma integral a las policías, no contra las policías. No, esa es otra reflexión, ¿no? Acá no queremos estar en una contraposición o como que fuéramos enemigos de la institución de Carabineros. No hay que refundar Carabineros, senador, entonces. Hay que reformarla integralmente. Yo diría, esa es la reflexión hoy día, pero requiere una reforma integral, porque si no, a ver, recordemos la historia reciente de esto. Casos de corrupción, esto durante el gobierno de Bachelet II, el llamado Paco Gate, con miles de millones de pesos y desfalco de recursos públicos. Operación Huracán, Comando Jungla, asesinato a Camilo Catrillanca y luego estallido social. Se removieron generales de Carabineros. Todo indicaba que se iban a hacer reformas a las policías en los gobiernos anteriores y no se hicieron. Entonces, nosotros tenemos el desafío pendiente, y es un compromiso programático, una reforma integral a las policías. Y eso es algo que todavía está pendiente, insisto, pero no es para hacerlo contra las policías, sino para tener una mejor policía para Chile y una mejor, finalmente, democracia, y entendiendo que la seguridad es un bien público. Pero, senador, ¿se reconoce entonces que hubo una especie de un sobregiro en la crítica hacia Carabineros de una manera generalizada? Estábamos recordando acá cuando el perro Matapacos se convirtió en una especie de símbolo, ¿cierto? Incluso había parlamentarios que andaban trayendo, digamos, un sticker, una calcamonía del perro Matapacos en los computadores. O sea, estábamos en un momento donde todo lo que hacía Carabineros era condenado y de alguna manera como que había que terminar con la institución. ¿Usted reconoce que ahí hubo un error por parte de su sector? Yo reconozco, insisto, en que en un contexto especial de graves violaciones y masivas violaciones a los derechos humanos, recordemos que hay presentadas en Chile cerca de 11.000 querellas por graves violaciones a los derechos humanos y hay solo 17 condenados, el 0,1% de todas esas querellas, que son procesos abiertos en el Ministerio Público, etcétera, hay solo 17 condenados. Entonces, en ese contexto de graves violaciones a los derechos humanos, y desde la oposición, desde el lugar también de impotencia, en decir, mira, el malestar, la indignación que te provoca, claro, haces un llamado a una refundación, una disolución que es un tanto voluntarista, porque eso es prácticamente imposible hacer. Pero eso no quita que al mismo tiempo, digamos, la policía en nuestro país, las policías en nuestro país, para enfrentar la crisis de seguridad pública y para hacernos cargo de los problemas que vienen arrastrándose años, requieren una reforma integral. Y eso implica hacer esa reforma con la institución, no en contra de la institución. Entonces ahí yo creo que esa es parte de la reflexión que hemos hecho y también del ejercicio de gobernar, de lo complejo que es gobernar teniendo ya un año cumplido nuestro gobierno. Le queremos agradecer, se nos acabó el tiempo, Federica. Se salvó. Se salvó el senador. No, senador, le queremos agradecer al senador Juan Ignacio Latorre, además, porque ha sido un día largo, así es que vaya al merecido descanso, como se dice. Gracias por estar con nosotros en Estado Nacional Prime. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches.